Reciban un cordial saludo. Me presento. Mi nombre es Michael Steven Cubillos Romero. Este es el podcast de la actividad número 1 del espacio académico, organización y descripción de archivos, en el cual vamos a tratar temas relacionados a la archivística. Entonces, el primer tema que vamos a tratar es cuáles son las agrupaciones documentales. La agrupación documental es la manera en que nosotros agrupamos y ordenamos los documentos dentro de un archivo. Y es la manera en que nosotros organizamos todos estos documentos. Cabe resaltar que las agrupaciones documentales afectan todo el archivo. ¿Por qué? Porque al ir acomodando los documentos, estos deben de tener un espacio determinado y al haber una gran cantidad de documentos, es necesario ir moviendo los que están al lado hacia otro lugar y esto hace que necesitemos un archivo flexible. Por otra parte, los documentos que están dentro de este archivo cumplen una determinada función para su creación. Y cabe resaltar que el archivo debe cumplir y respetar el orden y la estructura administrativa que éste tiene como institución, como la institución lo creó. Es de gran importancia también el conocer cómo están conformadas las agrupaciones documentales. Estas están conformadas por el fondo documental, el cual se puede representar como la institución en sí. Un ejemplo podría ser, digamos, un banco, digamos, Bancolombia. Bancolombia es el fondo documental, ya que es una empresa. Después tenemos las secciones documentales, las cuales son subdivisiones administrativas. Estas son las áreas o departamentos que conforman la empresa. En este caso sería el área de ventas, el área administrativa, entre otras. Después tenemos las subsecciones, que estas son las dependencias, las cuales tienen las subsecciones y estas están encargadas de elaborar los diferentes documentos. Después tenemos las series, las cuales son los conjuntos de tipos de documentos. Estos pueden ser actas, contratos, entre otros. Y la subserie es el grupo el cual se desprende de la serie. Entonces, en este caso tenemos los contratos de suministros, los contratos de los empleados, el acta de inicio, informes de avance, actas de finalización, entre otros. Y por último tenemos la unidad documental, que es la unidad mínima de conservación. Ya puede ser un documento físico o digital. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre la tipología documental. Para ello es necesario saber qué es un documento, el cual es aquel que tiene información contenida en él. Y este documento se registra sobre cualquier tipo de soporte, ya sea tanto físico o como digital. Y este es producido y conservado por la institución en sus instalaciones. En este caso sería el archivo. Por otra parte, hay tres grupos según su contenido, su tradición y su clase. Los documentos según su contenido
Estos son documentos autoritarios. ¿Qué quiere decir autoritarios? Que estos se deben de regir o se deben de hacer cumplir. Por ejemplo, las normas, las leyes, las sentencias, entre otros documentos. Como bien se sabe, algún ejemplo de estos serían las normas de tránsito, las leyes que hace. Por otra parte, tenemos los documentos testimoniales o probatorios, los cuales son que tienen como fin o como objetivo que se compruebe sobre algún hecho en sí. Estos documentos pueden ser los registros civiles, los documentos de identidad, los documentos de compra y venta, ya que estos son, son probatorios y son, por decirlos, una prueba de que sí hubo ese hecho que se está nombrando. Por otra parte, tenemos los documentos según su tradición. Estos documentos son de carácter atributivo, con el cual el objetivo es que se persigue cada uno de los ejemplares que se crearon. O sea, la finalidad de estos documentos, según la tradición, es saber la finalidad que se tienen con los documentos originales, las copias, algunos borradores o algunas minutas. Ahora vamos a hablar un poco sobre los expedientes de archivo. Los expedientes de archivo son un conjunto de documentos los cuales son producidos y recibidos en el desarrollo de algún proceso o trámite. Estos documentos son acumulativos por una misma persona o dependencia, o igualmente por una unidad administrativa, los cuales se van vinculando y se van relacionando entre sí, conservando su integridad y el orden en los que fueron tramitados. Esto quiere decir que, digamos, al haber un documento o que son organizados cronológicamente según pues las fechas en los cuales se fueron tramitados, y estos documentos se tienen que archivar desde su inicio hasta la resolución definitiva del proceso o el trámite a los cuales fueron sometidos o los cuales se están realizando. Cabe recalcar que estos documentos deben agruparse formando series y subseries documentales, ya que pues estos documentos cuentan cuentan o hacen parte pues de estas series o subseries, como anteriormente lo decíamos, digamos la serie de contratos, digamos las series de actas, donde pues las subseries que lo conformarían serían pues las actas de comité o las actas de junta directivas, y estas a su vez hacen parte de las unidades documentales, las cuales podrían ser las actas de comité de gerencia o las actas de comité de calidad, entre otras, siempre y cuando éstas hagan parte de o conformen estas series y subseries, ya que pues otro documento que sea de otra serie, ese no podría ir en esta serie, ya que pues hace parte de otra serie documental. Por otra parte, la conformación de estos expedientes de archivo, tenemos los expedientes híbridos, los cuales están conformados tanto por documentos analógicos o electrónicos, ya sea, digamos, una cinta magnética, documentos en soporte
físico como papel. Estos son expedientes híbridos ya que contienen estos dos soportes, tanto físicos como digitales, o los expedientes que solo cuentan con documentos físicos. Estos son los más comunes. Cabe resaltar y mencionarlo que los expedientes cuentan con muchos documentos, los cuales estos deben de organizar y de clasificar muy bien, ya que digamos, si algún documento se archiva en otro lugar, este expediente va a quedar incompleto y pues se van a tener problemas graves a la hora de consultarlo. Por otra parte, cabe aclarar que los documentos que están conformando los expedientes electrónicos son de origen electrónico, digamos, pueden ser los correos o los mensajes por correo electrónico. Estos al pasarlos a formatos físicos, estos van a perder el valor jurídico y probatorio. Ahora vamos a hablar sobre los expedientes híbridos, los cuales son los que están conformados por documentos de archivo, los cuales están en formatos físicos como electrónicos. Estos documentos corresponden a un mismo asunto o un mismo trámite, es- los cuales son conservados en sus soportes de origen, como lo dijimos anteriormente, físicos o digitales, los cuales mantienen un vínculo archivístico. Estos expedientes, como anteriormente lo dije, están conformados por documentos físicos y electrónicos, que a pesar de estar separados por sus soportes, estos conforman una sola misma unidad documental, ya que pues como anteriormente lo dije, estos están conformados o están ligados a un trámite o un proceso en sí. Estos documentos pueden ser informativos o normativos o noticiosos. Estos expedientes son con documentos físicos y digitales y ya. Continuando con el podcast, vamos a hablar un poco sobre en qué consiste la identificación y la clasificación de los archivos. En primer lugar, vamos a hablar sobre la identificación documental, la cual es la primera etapa de la labor de un archivista que consiste en indagar, analizar y sistematizar las categorías administrativas y archivísticas que sustentan la estructura de un fondo, con lo cual consiste en realizar mediante varias técnicas documentales y técnicas el identificar o clasificar los diferentes documentos. En otras palabras, es el proceso intelectual que consiste en indagar el sujeto productor de los documentos o de la investigación y los tipos documentales que gestiona. Y el objetivo de este es la identificación, el resultado obtenido y el proceso de identificación documental de este mismo, con lo cual podemos decir que es el principio de procedencia mediante el cual tenemos todos los fondos y respecto a la estructura interna y el orden natural de los fondos. Cabe mencionar que mediante este principio de procedencia podemos llegar a identificar varias características de estos, tales como identificar el organismo, además de identificar los elementos funcionales, identificar el tipo documental y la organización de las series documentales. Ahora bien,
En la clasificación documental es la fase o proceso de organización documental, con lo cual se pueden identificar y establecer varias agrupaciones documentales de acuerdo a la estructura orgánico-funcional de la entidad productora. Entonces aquí podemos identificar los fondos, las secciones, series y o asuntos de estos. Y para ello es necesario conocer el cuadro de clasificación, en el cual es el esquema donde aquí se implementan todas las agrupaciones documentales. Este cuadro de clasificación documental cabe resaltar que es definido como un instrumento de consulta con el cual se puede reflejar la organización física e intelectual de los fondos documentales de la empresa o entidad. De igual manera, es muy importante tener en cuenta que para la clasificación documental deben de cumplir con varias características. Estas características van desde que sea de fácil comprensión, con un lenguaje muy sencillo de usar y entender, para que las demás personas lo puedan utilizar de la mejor manera y aplicar, ya que a la hora de aplicarlo puede provocar una mala interpretación del mismo y por esto se pueden llegar a perder documentos. Y por último, es necesario que pueda permitir la llegada de más documentos a este, ya que debe ser flexible para que estos nuevos documentos se puedan integrar a los que ya anteriormente teníamos. Con esto se pueden acomodar los diferentes documentos. Y también es muy importante el contar con un sistema de organización, el cual pueda organizar mediante un sistema alfabético, numérico o cronológico. También puede ser geográfico, alfanumérico, para que sea mucho más completo y se pueda organizar de varias formas. Alguna normatividad que sustenta estos procesos de identificación y clasificación documental, lo que pude encontrar fue el acuerdo número 005 del 2013, el cual lo expidió el Archivo General de la Nación. En este podemos encontrar que estos establecen los criterios básicos para la clasificación, el ordenamiento y la descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas. Y también encontré el acuerdo número 004 del Archivo General de la Nación. Este lo expidieron en el 2019. Y ya para terminar, vamos a hablar de cuál es el proceso adecuado para la elaboración, la aplicación y la funcionalidad de los cuadros de clasificación documental. Primero que nada, debemos saber qué es el cuadro de clasificación documental, el cual es un instrumento archivístico, el cual nos expresa todas las series y subseries documentales con su respectiva codificación. Para ello, vamos a primero tener que hacer una delimitación. Esto se hace en el fondo documental, el cual está conformado por todos los documentos producidos por una organización o una entidad, de acuerdo a sus funciones. Con esto podremos ya delimitar y así queda excluida otro fondo documental. El segundo paso, debemos de tener una unicidad. ¿Esto a qué se refiere? Debemos de tener unos límites temporales y de edades de los archivos.
Esto se hace de manera cronológica desde el documento más antiguo hasta el más nuevo. Y cabe resaltar que al realizar este procedimiento no se deben de romper la unidad de fondo de este. El tercer paso que hay que realizar es tener una estabilidad. Este cuadro debe basarse en las funciones de esta entidad y los cuales garantice una clasificación segura y estable de esta misma, para permitir el crecimiento de sus secciones y sus series. También el cuarto paso tenemos que hacer una simplificación de este, en el cual tenemos que clasificar todos los fondos sin descender y sus subdivisiones excesivas. Esto quiere decir que debemos de conformarlo mediante todas sus subdivisiones sin exceder de estas mismas. También hay que tener en cuenta que para realizar este cuadro de clasificación documental nosotros debemos de conocer muy bien el organigrama de la empresa o entidad. Debemos de saber que el fondo son todos los documentos que maneja esta entidad, la sección o subsecciones que son los departamentos que conforman esta entidad, sus series documentales, las subseries y sus unidades documentales simples y complejas, además de los expedientes. Debemos de conocer muy bien cada uno de estos para poder realizar este cuadro de clasificación documental. Y por último, los últimos pasos que hay que realizar para la elaboración de este cuadro de clasificación documental, debemos de realizar la codificación, la jerarquización. ¿Esto qué quiere decir? Que digamos, primero tenemos que tener en cuenta la jerarquización de los documentos. Esto, con un ejemplo podemos identificar que el área de gerencia va a realizar ciertos documentos que otras dependencias no van a tener. Para ello es necesario la codificación. Entonces, esto se realiza mediante el asignamiento de números. Digamos, lo más común que se hace es que, digamos, para gerencia se ponga el código número 100 o el número 1. Y para las subáreas que salen de gerencia, se les asigne el código 1 raya 2, que esto hace que nosotros interpretemos eso y sepamos bien a qué área o subárea pertenece. Bueno, entonces espero pues haya sido de su agrado este podcast y que hayan conocido un poco más sobre estos procesos. Muchas gracias.